Nunca había estado yo en una reunión de pastores, pero siempre me imaginé que era la cosa más grandiosa que me podía pasar a mí. De verdad, en mi mente yo decía, vamos a llegar y van a estar ahí esos hombres de Dios, esos varones aguerridos, van a estar en oración, de verdad yo decía, ese día algo increíble va a pasar, va a haber truenos, va a caer fuego del cielo. No les miento, de verdad, no les estoy mintiendo. Yo pensaba que algo así grandioso iba a pasar. Me imaginaba a los apóstoles en el aposento alto, así orando y las lenguas de fuego cayendo sobre ellos. Y dije yo, me tengo que preparar para ese día. Pero no fue así. Fue una reunión aburrida. Los pastores todos estaban cansados hablando mal de sus ovejas. No hablaron de lo que yo esperaba, no tratamos asuntos de la Biblia, no hubo fuego del cielo, no hubo manifestaciones milagrosas. No fue. Hasta estaba uno ahí, yo no estaba acostumbrado a mirar gente de otras denominaciones. Yo había crecido en una sola iglesia y nunca me había mezclado con otras denominaciones. Y hasta había uno ahí de una denominación de los que todavía usan el traje de pastor así, con su collarín y toda la cosa. Yo lo miré y dije, este ni tiene que estar aquí, pues ¿qué está haciendo aquí? Y no fue lo que yo esperaba. Yo tenía esta idea, esta visión. Algunos pastores estaban viejitos, ya ni podían ni caminar. Y yo dije, esto no es lo que yo esperaba. Y la verdad es que yo tenía esta idea en yo no sé cómo. Yo había construido esta idea en mi mente de lo que debía ser esta reunión de pastores. No, de verdad no sé de dónde me salió. Yo solamente pensaba que así iba a ser. Había construido una idea de lo que debía de ser, y esta imagen pues había formado todas mis expectativas. Y por eso es que yo pensaba que iban a ocurrir ciertas cosas y que iba a estar cierta gente y que cierta gente no debería estar ahí y que algunas cosas iban a pasar. Y la verdad es que ahora que lo pienso, eso nos pasa casi en todas las áreas de nuestra vida. Construimos ciertas cosas o ciertas imágenes en nuestra mente acerca de cómo deben ser las cosas, ¿no es cierto? ¿Cómo debe ser el matrimonio? ¿Cómo debe ser la crianza de los hijos? ¿Cómo deben ser mis hijos cuando crezcan? ¿Cómo debe ser la iglesia? ¿Cómo debe ser la relación con los hermanos? ¿Cómo nos debemos comportar unos con otros? Y tenemos estas ideas de las cosas que deben ser. No siempre son ideas equivocadas, pero siempre son imágenes con las cuales nosotros interpretamos al mundo. Es decir, nosotros tenemos una imagen que se convierte en los lentes con los que interpretamos al mundo. Por ejemplo, si la imagen del matrimonio es que los matrimonios nunca deben tener problemas, y tenemos esa imagen y con esos lentes vemos el matrimonio, en el momento que tenemos el primer problema con la esposa o el esposo, ¿qué sucede? Decimos, esto no debiera ser así. ¿Qué pasa con esta mujer? El matrimonio debe ser un lugar feliz, debe ser un lugar donde la mujer no le levanta la voz al marido, donde le cocina siempre. No estoy diciendo que así debe ser, estoy diciendo que así piensa uno a veces, ¿no? O la iglesia, ¿no? Viene uno a la iglesia, sobre todo los que vienen por primera vez y los que están conociendo al Señor y vienen a la iglesia y dicen, aquí todo va a ser paz y armonía, la gente nunca se pelea, no hablan mal los unos de los otros, respetan al pastor. Uy, sí, sobre todo respetan al pastor. Y luego con el pasar del tiempo, la gente dice, no era así como yo pensaba, algo no está bien. Es decir, que la manera como interpretamos al mundo nos puede dejar a veces, decepcionados, a veces nos puede dejar con dudas, a veces puede hacer que tomemos alguna actitud hacia estas cosas, ¿no? Tomamos una actitud cínica, por ejemplo, ante los problemas del matrimonio y decimos, pues así es siempre y siempre vamos a tener problemas y ya, que sea lo que sea. Los hijos se van a rebelar, no importa que uno haga, pues que se rebelen y que vivan la vida como quieran. Al final de cuentas, así es. La iglesia es lo que es, nunca va a cambiar, los hermanos van a ser siempre los mismos, así que mejor dejémoslo así. Tomamos una actitud, dependiendo de cómo vemos las cosas, tomamos una actitud hacia estas cosas. ¿Qué tal nuestra cosmovisión o nuestra idea de lo que es el reino de Dios? ¿Cuáles son los lentes que tenemos cuando hablamos acerca de lo que es el reino de Dios? ¿Cómo pensamos acerca de lo que Dios está construyendo en su creación? ¿Qué pensamos de eso? ¿Cómo lo imaginamos? Porque la manera como lo imaginamos nos va a hacer desarrollar ciertas actitudes hacia el reino de Dios. ¿Quién debe estar adentro? ¿Quién debe estar afuera? ¿Cómo se deben comportar los que están adentro? ¿Cómo debemos vivir en armonía unos con otros? O tal vez no con mucha armonía. Y juzgamos a los demás y nos juzgamos a nosotros mismos
Y a veces hasta juzgamos a Dios creyendo que Dios debiera operar de cierta manera o Dios debiera hacer una cosa o la otra, porque nosotros tenemos una idea de lo que es la obra de Dios o el reino de Dios en la humanidad. Hoy vamos a mirar un pasaje de los que hemos venido viendo de la parábola de Jesús que nos va a ayudar a clarificar lo que es el reino de Dios, por lo menos una parte de lo que es el reino de Dios. Son las palabras de Jesús y son palabras muy sencillas, pero son palabras también muy, muy profundas. Hoy vamos a ver esta parábola en la que Jesús desea darnos una manera más clara o unos nuevos lentes con los que podamos ver el reino de Dios. Y lo que deseo con lo que vamos a compartir es ampliar nuestra visión, ampliar nuestra cosmovisión, nuestra interpretación de lo que significa ser ciudadanos del reino de Dios. Esta es la pregunta que Jesús está tratando de responder. Así es que busquen en Lucas capítulo 13. Vamos a comenzar de los versículos 10 en adelante, pero la parábola que vamos a ver es la parábola muy conocida de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura, que son dos parábolas muy similares. Son dos parábolas muy cortas, no son necesariamente una historia, son más bien como una metáfora, son como un ejemplo. En el versículo 18 el Señor Jesucristo dice: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es la pregunta que Él hace, es decir, ¿cuáles son los lentes con los que vemos el reino de Dios? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Cómo lo vemos? Es la pregunta que Jesús le está haciendo a la gente, para que la pregunta es retórica, es decir, para que ellos piensen: oye, ¿cómo veo yo el reino de Dios? ¿De qué se trata? Recuérdense que los judíos veían el reino de Dios como un evento inminente y un evento que iba a ocurrir de una manera grandiosa y sobrenatural, pero de un solo. O sea, iba a caer el reino de Dios así, ¡bam!, ¿verdad? Los muertos iban a resucitar, los malos iban a ser juzgados, Dios iba a establecer su reinado en la creación a través de Israel y íbamos a ser felices para siempre. Así más o menos tenían una idea. Entonces Jesús pregunta en el versículo 18, dice: ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Y ya la gente estaba empezando a pensar: ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué lugar me va a tocar en el reino a mí? ¿Voy a estar sentado en uno de los tronos, como algunos de los discípulos pensaban? ¿Será que los romanos van a terminar finalmente de ser aniquilados? ¿Qué va a pasar? Y luego Jesús da la parábola o la comparación de lo que es el reino de Dios y dice: es semejante al grano de mostaza. Inmediatamente hace que todos se queden así como que, ¿cómo? Porque la idea del reino de Dios que ellos tienen es que va a caer de una manera impresionante y grande. ¡Boom! Todo va a pasar en un segundo. Y Jesús dice: es como una semilla de mostaza. Inmediatamente nos damos cuenta de las implicaciones de lo que Jesús está diciendo. Es pequeño, una semilla se tiene que sembrar, tiene que morir, tiene que crecer, no ocurre inmediatamente, hay muchos problemas en lo que crece. Bueno, todas esas cosas que nos estamos imaginando es lo mismo que la gente se está imaginando. ¿Qué está pasando? Jesús está haciendo que la gente reimagine lo que significa ser ciudadanos del reino de Dios. Es decir, está deconstruyendo o desbaratando algunos prejuicios, algunas ideas, algunas interpretaciones, y está ampliando otras, está abriendo otras, está revelando cosas nuevas. Entonces dice: el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que un hombre, o sea, con la participación de un hombre, se siembra y luego crece, dice, de una manera muy pequeña, pero después se convierte en un árbol tan grande que las aves del cielo vienen a llenar con sus nidos ese árbol. Entonces habla de este crecimiento gradual, pequeño, entre pruebas y dificultades, pero al final es algo que crece en todos los sentidos. La segunda parábola es muy similar, o la segunda metáfora es muy similar. Dice: hace la misma pregunta: ¿a qué compararé el reino de Dios? Y luego da la respuesta, dice: semejante a la levadura. ¿Todos saben lo que es la levadura? Es la levadura, ¿cómo es otra palabra para levadura? Mi mamá, fíjense, cuando yo era pequeño, mi mamá siempre decía: ve a la tienda a traerme un paquetito de espauda. Y yo pensé que esa cosa que mi mamá usaba para cocinar se llamaba espauda. Y toda la vida yo iba a la tienda y le decía: me da un paquetito de espauda. Ah, sí, tenga. Y me daban mi paquetito ¿cómo se llama? De levadura. Yeast powder, en inglés, yeast powder.
Y mi mamá pensaba que se llamaba espauda. Y así me mandaba a la tienda. Y yo, tráeme un paquetito de espauda. Toda la vida pensé que se llamaba espauda hasta que vine a los Estados Unidos aquí. Y miré un día el paquete que decía East Powder. Espauda, es lo mismo. Ese era un paréntesis ahí para recordar a mi mamá. Bien, dice, es como la levadura que se le echa a la masa, ¿verdad? Que es una cantidad pequeña lo que se echa, insignificante, es un polvo, un polvito que se le pone ahí a la masa, dice, pero una vez que se le pone ahí, es imposible que la masa no reciba los efectos de la levadura. En algún momento es una bacteria, creo, es algo, pero en algún momento va a infectar completamente la masa. Entonces aquí Jesús está ampliando, se me está cayendo el micrófono, ahí está. Está ampliando la idea de lo que es el reino de los cielos. Parece que es muy pequeño, parece que es insignificante como una semilla de mostaza, pero en algún momento va a invadir por completo la masa. Piensen en esas dos cosas. Qué increíble lo que el Señor está diciendo, ¿no es verdad? Esas son la parábola que vamos a ver. Antes de eso, comenzando en el versículo 10, está el contexto y la razón por la cual Jesús les da esta respuesta a los que están escuchando. En la historia que vamos a ver en este momento, surge esta idea de lo que es el reino de los cielos. Por lo menos está implicada en ese pasaje que estamos viendo. Comenzando en el versículo 10. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Era la costumbre de Jesús, como un hombre judío, entrar a la sinagoga en el Shabbat, en el día de reposo, y a los hombres de cierta edad se les era dada la oportunidad de enseñar. Jesús estaba enseñando en el día de reposo, y dice que había ahí una mujer que desde hacía 18 años, Lucas es un médico, entonces está diagnosticando a la paciente, ¿no? Lucas dice, es una mujer de 18 años que tenía una enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Pueden imaginarse a esta mujer? Por 18 años ha estado encorvada, tal vez tenía esclerosis o ¿cómo se llama la enfermedad de los huesos? Esclerosis múltiple o algo así, ¿verdad? Donde la gente se va quedando sin fuerza en los huesos, se va deformando los huesos. Tal vez tenía alguna otra enfermedad, tal vez había tenido algún accidente de niña. No sabemos la razón por la cual estaba así. Lo que sí sabemos es que llevaba 18 años de su vida en esa posición. Y Jesús, cuando está enseñando, la llama, dice versículo 12, la vio. En los detalles de la escritura son hermosos, ¿no? O sea, a los que nadie ve, Dios ve. Jesús la vio, la llamó. O sea, este es un acto muy personal, este es un acto de mucha cercanía con alguien. Te miro y te digo, Gilberto, ven para acá. O sea, lo llamas a alguien, oye, ven. Y dice, y cuando llegó el versículo 12, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Increíble porque el maestro es difícil en ese tiempo que se acerque a una mujer, pero el maestro está cerca de la mujer que tiene la necesidad y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. El Señor Jesús aquí mostrando, ¿no? Lo que los de la clase han estado aprendiendo, el misterio de la unión hipostática, de las dos naturalezas de Cristo en una sola persona, Dios mismo hecho carne. Y el Señor dice, sé sana de tu enfermedad. Con que el Señor hable la palabra, ¡pum!, las cosas ocurren, ¿no? Y dice, y en ese instante la mujer quedó libre, versículo 13, se puso las manos sobre ella y se enderezó luego y glorificaba a Dios. Increíble lo que está pasando, ¿no? Y el Señor hace un milagro de esos que la gente se debe quedar espantada de ver la grandeza de lo que Dios está haciendo. Pero el jefe de la sinagoga, versículo 15, el hombre que está a cargo de esa iglesia judía, el hombre que está a cargo de ese grupo, es el líder espiritual de los que están ahí, es el encargado de la salud emocional, física, espiritual de los que están ahí. El hombre que está ahí dice, se enojó de que Jesús hubiese sanado a una mujer en el día de reposo y le dijo a la gente, o sea, le hizo un subtweet, ¿verdad? No le dijo a Jesús, le dijo, ahí te hablo, ¿cómo dice el dicho? Le digo a Pedro para que lo oiga Pablo, ¿cómo es la cosa? O sea, te lo digo a ti para que lo oiga el otro. Le dijo a la gente, hey, si quieren ser sanados, que no sea en el día de reposo, vengan cualquier otro día de la semana, porque en cualquier otro día de la semana pueden ser sanados, pero no en el día de reposo. Versículo 16, entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócrita,
Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Esa es una estipulación que había en la tradición judía. La tradición judía había reunido un montón de cosas que se debían y no se debían hacer en el día de reposo. No estaban en la ley, eran parte de la tradición judía. Y una de las cosas que habían puesto en la tradición judía era: si tu buey o tu asno cae en un pozo el día de reposo, tienes permiso de ir a salvarlo. Y el Señor Jesús dice: la tradición y aún el pacto ha hecho provisión por los animales. Y tú tienes cuidado de los animales, pero no tienes cuidado de una mujer. Dice: esta hija de Abraham, 16, que Satanás la liga inmediatamente con el linaje de Abraham. Esta es una hija del pueblo, aunque ustedes no la vean como tal, aunque ustedes no la consideren una hija del pueblo, aunque ustedes la hayan rechazado como una hija del pueblo, esta mujer es completa y perfectamente una hija de Abraham. Es parte de las promesas. Dice: esta hija de Abraham, a quien Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día del reposo. Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba de todas las cosas gloriosas hechas por él. Inmediatamente notamos que el jefe de la sinagoga ve el mundo de una manera muy peculiar. Él tiene la llave. Él dice quién entra y quién sale. Si el reino de Dios, la visión del reino de Dios para este jefe de la sinagoga es: aquí nomás mis chicharrones truenan. Entra el que yo digo que entra, sale el que yo digo que sale. Aquí las cosas se hacen como yo digo. ¿Cómo se mira a sí mismo él? Se ve como el guardador de la puerta, se ve como el dueño de la sinagoga, se ve como sea que él se mira dentro del el plan de Dios. Lo que él está diciendo es que él tiene control sobre lo que puede pasar en el pueblo de Dios. También eso le afecta a su visión de Dios. ¿Quién es Dios para este hombre? Pues Dios es más como un servidor para él, ¿no? Dios es más como su ayudante en el trabajo que él está haciendo. Dios no está a cargo de todo, Dios lo ha dejado a él a cargo de todo. ¿Cómo ve a otras personas? No parece tener una buena visión de otros, no tiene mucha compasión. Y más o menos piensa que mientras todos quepan dentro de su manera de ver las cosas, mientras todos caben en mis recuadros, en mi orden, en las cosas que yo digo que deben ser, mientras tú estés de acuerdo conmigo y en las reglas que yo pongo, estamos bien. En el momento que tú tú no pareces cumplir los requisitos que yo he impuesto, entonces en ese momento quedas fuera. A veces esa es nuestra idea de lo que es el reino de Dios. Pensamos así: nosotros somos los gatekeepers, ¿no? Somos los guardadores, quién entra, quién sale. Dios no puede salvar a esa persona porque esa persona no la conoces. Dios no puede moverse en el mundo aquí afuera porque ahí hay mucha violencia, droga, prostitución, maldad. Tenemos una idea un poco distorsionada de qué es el reino de Dios y quiénes están adentro y quiénes están afuera. Yo digo que muchas veces yo trato de controlar quiénes se salvan y quiénes no se salvan. Es más, el hecho de que yo decida a quién predicarles el evangelio y a quién no, de alguna manera dice quién yo quiero que sea salvo y quién no. A la gente que yo veo y digo: a esa persona tal vez le gustaría escuchar el evangelio, pero aquel que está allá, a ese no, porque ese no quiere escuchar. Tenemos una idea a veces limitada de quién debe estar adentro, quién debe estar afuera y cómo Dios debe tratar a las personas. Dios debe tratar a las personas de la manera como yo quiero que Dios trate a las personas. ¿Les ha ocurrido eso a ustedes? O sea, como yo trato a las personas, fíjese, llegamos al punto a veces de considerar que la manera como yo trato a las personas es la manera como Dios trataría a las personas. Nos evaluamos a nosotros mismos y decimos: yo lo estoy tratando así y yo creo que Dios trataría a esa persona así como yo. Si yo fuera Dios, Él no entraría en el reino de los cielos. La mujer enferma también tiene una manera de interpretar el mundo. Para ella, las oportunidades se han limitado, su situación no parece mejorar. Al jefe de la sinagoga no le importa su vida, tal vez a los que están alrededor tampoco les importa su situación. Hasta ese momento, antes de que Jesús hable con ella, al único que parece importarle realmente su vida es a Satanás.
Porque Él es el que por 18 años ha sido constante con ella. Por 18 años la ha mantenido atada. Por 18 años la ha mantenido con esa enfermedad. ¿Dónde estaba Dios en estos 18 años? ¿Dónde está el pueblo de Dios que debía ayudarme durante esos 18 años? ¿Dónde está la respuesta de Dios en mi situación en estos 18 años? Es decir, que la manera como ella ha interpretado el reino de Dios, la ha interpretado a través de su necesidad probablemente. Y ha dicho, a lo mejor Dios es un Dios que no tiene cuidado de nosotros. Tal vez Dios es un Dios que no escucha nuestras oraciones. O tal vez Dios realmente no está interesado en los asuntos del mundo. ¿Cómo ve a otros? ¿Qué piensa de la gente que la rodea? Si hubiera sido un miembro de nuestra iglesia y hubiera estado aquí por 18 años con una necesidad y ninguno de nosotros hubiera hecho algo por ayudar a esa persona, ¿qué hubiera pensado ella de nuestra iglesia? ¿Cómo percibe a Dios en su vida? Y a veces nos sentimos como esta mujer, ¿no es cierto? Nos sentimos como que si los problemas rebasan nuestra capacidad de comprenderlos, e incluso a veces rebasan nuestra capacidad de creer en ciertas cosas. Y decimos, es que lo que me está pasando es más allá de lo que puedo resistir. A veces creemos que ni siquiera Dios está interesado porque han pasado muchos años y Dios todavía no ha respondido a mis oraciones. Han pasado muchos años y la iglesia no ha respondido a mi necesidad. Han pasado muchos años y a nadie parece importarle lo que está pasando conmigo. No le importo a nadie. Hace unos días estaba platicando con un conocido amigo, y él trabaja en una iglesia, es pastor de algo en una iglesia, y platicamos un par de noches y me dijo, mira, la tristeza más grande que tengo es que no le importo a nadie. No le importo a nadie. No le importo a la iglesia, no le importo al pastor, no le importo a nadie, dijo. O sea, estaba tan sumido en su tristeza, en su decepción de cómo estaba viendo la vida que pensaba que nadie le ponía atención. Habían tenido algunos problemas muy difíciles en los meses pasados de salud. La esposa había perdido un niño, los niños habían tenido accidentes, el trabajo no pagaba suficiente y todas estas circunstancias lo hicieron sentir a él, lo hicieron más bien ver una realidad diferente, y dijo, ¿sabes qué? A nadie le importa mi vida. No dijo, a Dios no le importa mi vida, pero estoy seguro que en su corazón él estaba diciendo, se me hace que ni a Dios le importa mi vida. ¿Con quién nos identificamos más nosotros? ¿Con el hombre, el jefe de la sinagoga, o con la mujer? A veces por partes, ¿no? A veces nos identificamos con el hombre porque decimos, no, nosotros tenemos que poner las reglas aquí, y aquí las cosas tienen que ser como nosotros decimos, etcétera, etcétera. A veces somos la mujer, ¿no? Regularmente somos la mujer porque los cristianos tenemos la increíble capacidad siempre de identificarnos con los buenos de la historia. Nunca somos el malo de la historia. Nunca somos los fariseos, ¿verdad que no? Menos somos Judas, jamás seríamos. No, yo, ¿cómo? Nunca somos los malos de la historia. No somos Balaam, ni somos Saúl, nosotros somos los buenos. Somos David, somos Moisés, somos Abraham. Somos la mujer que sufre. Pero a veces somos los malos de la historia también. A veces somos los que estamos poniendo tropiezo a otros. A veces estamos haciendo las cosas mal. A veces estamos cayendo en pecado cuando así se pega uno en la cabeza y dice, ¿por qué, tonto? ¿Por qué? Y nos pasa a todos. Increíblemente nos pasa a todos todo el tiempo. Y eso nos pasa porque tenemos versiones distintas de cómo vemos la vida en el reino de Dios. A veces no creemos que la vida de Dios sea para nosotros. A veces no creemos que sea para otras personas. A veces limitamos nuestra versión de la vida en el reino de Dios a una serie de reglas. Otras veces queremos que la entrada sea libre, sobre todo si yo soy el que ha roto las reglas. Me gustaría que la entrada al reino de Dios siempre fuera libre, pero cuando yo estoy dentro y yo estoy cumpliendo las reglas, me gustaría que todos cumplieran las reglas que yo he cumplido para estar ahí. ¿Sí vieron lo que pasó ahora que anunciaron que van a pagar no importa si se está del lado izquierdo o derecho, que van a pagar parte o algo de los préstamos de los estudiantes? Que ya el mundo se volvió loco otra vez, ¿verdad? Algunos de los que ya pagaron dicen, pero yo ya pagué, ¿a mí qué me van a dar? ¿Qué me van a regresar? Y otros dicen, bravo, qué bueno que no vamos a tener que pagar nada. O sea, los que no tienen que cumplir las reglas a veces dicen, de la que me salvé. Y qué bueno, porque hay una oportunidad para alguien que a lo mejor nunca va a poder pagar. Hay gente que nunca en su vida puede pagar sus préstamos de la escuela.
Hasta que salen de su retiro, ni aún así los pagan. Pero luego hay otros que dicen, ay no, pero ¿y yo qué? Si yo estuve aquí adentro, todos debieran ponerse en fila porque yo me puse en fila. Entonces lo que hacemos es que a veces interpretamos la vida en el reino de Dios de esa manera. Como yo he cumplido con todas las cosas, todos tienen que cumplir con todas las cosas. Pero cuando yo no las cumplo, entonces queremos que haya un pase libre para todos, ¿no? Déjenlos pasar, pues si la gracia de Dios es suficiente para todos, claro. Muchos queremos a veces ser como el jefe de la sinagoga, el decir quién está dentro, quién está afuera. A veces queremos ser como la mujer. A veces nos sentimos como la mujer, que vemos la vida del reino a través de las circunstancias que tenemos. Jesús también tiene una cosmovisión. Jesús también tiene una manera de interpretar la realidad. Tiene una visión de la vida. ¿Cómo ve Jesús la vida? Por lo menos en esta historia que el Evangelio cuenta, vemos algunas cosas muy interesantes de cómo Jesús ve la vida. Antes de llegar a la parábola, vemos por ejemplo que Jesús ve a los que necesitan ayuda. Inmediatamente Jesús notó la necesidad de esta mujer. Jesús ve a los que ocupan la ayuda y los busca y los atrae y los sana y los ayuda y los restaura y los rescata. Entonces para Jesús las personas necesitan ayuda. Él miró a las multitudes y dijo: estas multitudes se ven como ovejas que no tienen pastor. También para Jesús las personas son más importantes que las reglas. Las reglas son importantes, ¿verdad que sí? Porque las reglas forman parámetros para vivir de cierta manera, para no ofender, para cuidarnos a nosotros mismos. Las reglas no son necesariamente malas, pero la gente es más importante que las reglas. Les platicaba hace unos días que mi esposa y yo vamos a viajar y tuvimos que hacer un cambio en nuestro viaje porque tenemos que regresar a la ciudad de Chicago y no a la ciudad de San Francisco como inicialmente habíamos planeado, porque tenemos una junta de la iglesia en Chicago. Y entonces yo llamé a la ¿cómo se llama? A la aerolínea a ver si me podían cambiar el viaje. Ya sé que no lo van a hacer, ¿verdad? Pero igual trata uno porque pues es en la naturaleza humana quererse ahorrar $5, ¿no? $1,000 en este caso. Y los llamé y estuve ahí hablando con la mujer y la mujer finalmente me dijo: miren, no podemos hacer nada porque nuestra política dice que no podemos cambiar. Y le dije: señorita, la gente es más importante que las políticas. Me dijo, se rió, está usted equivocado. Me dijo: en esta compañía las políticas son más importantes que la gente. Le dije: ¿what? Y dijo: sí, aunque no le guste, las políticas son más importantes que las personas. Goodbye. Pero me colgó. No les voy a decir qué aerolínea es para que no vuelen en ella nunca, pero para Jesús las personas son más importantes que las reglas. ¿Ustedes creen que el Shabbat, el sábado es importante en la ley? Para la vida cristiana incluso es importante el reposo y la disciplina del reposo. Por supuesto que lo es. Dios había dicho que debía guardarse. Pero el Señor dice: yo soy el Señor del sábado. La gente es más importante que la regla. Y número 3, las personas valen más que su estado presente. Porque Jesús miró a la mujer encorvada por todo ese tiempo. ¿Cómo se veía ella? No se veía bien, no había los cuidados que tenemos ahora. Y ya de por sí la gente que tiene una cierta deformación, lo que sea, se ve diferente, ¿no es cierto? Y a veces como que decimos: y no, porque tiene algo. Y Jesús vio en ella algo diferente que los demás no veían. Él dijo: esta es una hija de Abraham. O sea, que en la visión de Jesús, Él no mira nuestras circunstancias presentes, ni siquiera mira lo que estamos, cómo está nuestra vida en ese momento. Lo que mira Él es el valor que hay porque somos la creación de Dios. Y nos mira a nosotros así como estamos a veces. Es más, la Escritura dice que cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Él nos amó. O sea, imagínense, estábamos muertos en delitos y pecados. No hay nada bueno en algo muerto. El Señor, sin embargo, en ese momento nos amó y nos rescató.
Y esta visión de Jesús, esta idea de Jesús, de cómo son las cosas en su reino, a veces contrasta con la nuestra. Por supuesto que contrasta, porque nuestra visión es más limitada. Como dije antes, nos parecemos más al jefe de la sinagoga a veces, o a veces nos sentimos relegados completamente como la mujer. Así es que en este contexto, en este contexto de esta historia, viene la pregunta que Jesús hace, que ya leímos anteriormente. Cuando dijese Jesús, ¿con qué compararemos al reino de los cielos? O sea, esta historia ha representado lo que algunas personas creían que debía ser el reino de Dios. Y ahora Jesús dice, a ver, ¿con qué vamos a representar el reino de Dios? Jesús estaba buscando ampliar el entendimiento de la gente, porque Él sabe que todos nosotros sufrimos de miopía espiritual. Todos nosotros tenemos cierto tipo de ceguera espiritual. Todos nosotros batallamos con las cosas espirituales. Y entonces el Señor hace la pregunta para ampliar el conocimiento, para iluminar el corazón, para que podamos ver más ampliamente lo que significa ser ciudadanos del reino de Dios. Él sabe que nuestra visión es limitada, a veces hasta incorrecta. Y entonces abre el entendimiento a través de su enseñanza, que es la que trae fe a nuestros corazones, ¿no? Dijimos hace unos días que la fe es la iluminación del Espíritu, es la virtud del Espíritu que ilumina nuestro entendimiento. Y entonces al abrir el entendimiento, dice en el versículo 18 y 19, dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre sembró y que después creció y después fue tan grande que los pájaros del cielo anidaron en él. Es decir, que el reino de los cielos pareciera ser algo tan pequeño y tan limitado, donde solamente ciertas personas caben, donde solamente algunos pueden tener el espacio para estar ahí. Dice Señor, pero es tan grande que tiene espacio para todos nosotros. Tiene espacio para ti, tiene espacio para mí. Tiene espacio para el que está quebrantado, tiene espacio para el que tiene necesidades, tiene espacio para el pecador, tiene espacio para el rebelde, tiene espacio para el que se cree perfecto, tiene espacio para el que cumple las reglas, tiene espacio para el que no cumple las reglas. Y por supuesto que cuando anidamos en el reino de Dios, Él comienza a cambiar nuestros corazones. Pues si nos convertimos en pajaritos de su reino, ¿cómo no va a cambiar nuestras vidas? Pero aún así la parábola dice que algo tan pequeño aparentemente se convierte en algo tan grande y tan increíble que todo tipo de aves pueden vivir en él. Tú y yo, estas aves que a veces pues son más sopilotes que aves, pero llegamos a vivir ahí porque el reino de los cielos tiene espacio aún para esas aves. Pareciera ser pequeño, pero tiene espacio para todos. Y si tiene espacio para todos, tiene espacio para ti. Tiene espacio para ti, tiene espacio para mí. En ese reino tan grande. 20:21 dice el Señor, ¿a qué vamos a comparar el reino de los cielos? Todavía pensando en lo que acaba de pasar con la mujer. El reino de los cielos, dice, es como la espauda, como la levadura que se le pone a una porción de masa y después, dice, lo infecta todo. Es decir, que el reino de los cielos pareciera ser algo donde las cosas no avanzan mucho. ¿Usted se ha sentido así alguna vez en el reino de los cielos? Donde las cosas no avanzan en mi vida, donde la iglesia no avanza, donde mi vida espiritual no avanza, donde mi familia no avanza, donde mis planes no avanzan, donde Dios a veces pareciera que no avanza. Y dice el Señor, donde tú piensas que las cosas no avanzan, el Señor está invadiéndolo silenciosamente todo. Todo lo está invadiendo el Señor. Y quisiéramos que lo invadiera de una manera así increíble y las cosas explotaran, ¿no es cierto? Pero silenciosamente y calladamente el Señor se va metiendo por los rincones de nuestra alma. Va encontrando los pasadizos secretos de nuestro corazón, va entrando por los laberintos de nuestra mente y va llenándolo todo en todo. No solamente Dios llena completamente lo que nosotros somos, Dios está llenando la creación entera con su reino. En el Salmo 2 dice, el Señor mira a sus enemigos que quieren atacarlo a él y a su ungido. Dice, el Señor se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué se burlará el Señor de ellos? Porque en los que ellos piensan que están matando al Hijo de Dios, el Señor mismo los está eliminando a ellos. Porque en lo que nosotros pensamos que el mundo se está yendo por la borda, el reino de Dios está invadiendo la creación entera. ¿Ustedes creen que en algún momento todo lo que hay en este mundo
no será sometido bajo los pies de Jesucristo. Todo lo que hay en esta creación será invadido por la luz de Cristo. Así es que el reino de Dios pareciera no avanzar mucho, pero en realidad está invadiéndolo todo. Por eso a mí me preocupan a veces los cristianos que están asustados con lo que pasa en el mundo. Ya se asustan con cualquier cosa. Ahorita les voy a platicar una cosa que tenemos que arreglar en Chicago con algunas iglesias de nuestras iglesias allá en el Midwest, porque dicen que ya nosotros, nuestras iglesias, somos pecadores porque hemos creído una cosa que se llama Critical Race Theory. A lo mejor la han escuchado en las noticias por ahí, CRT. Están tirando los brazos allá al cielo, que CRT, que CRT. Es miedo, es temor de que el mundo va a rebajarnos a la iglesia a nada. ¿Saben lo que Jesucristo dijo acerca de la acción del mundo y de la iglesia? Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos. Dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y por muchos años yo me imaginaba que nosotros somos los que estamos del lado acá donde estamos defendiendo la puerta. No, las puertas no prevalecerán contra nosotros. No dice eso el texto. Los que están deteniendo la puerta son los que están del otro lado. Las puertas del Hades. Es decir, que la muerte, el pecado, la maldad, todo lo que en el mundo existe está siendo repegado, está siendo atacado, invadido. Silenciosamente, pero profundamente por el reino de Dios. No hay por qué temer. El mundo no se va a ir por la borda, porque Dios es rey del mundo. Dios es rey de toda la creación. No hay por qué temer. Satanás no va a destruir nuestras vidas, porque Dios es nuestro rey, porque Él es nuestro Padre. No hay que temer. Las cosas no van a terminar ahogándonos y el mundo no va a destruir y comerse a la iglesia, porque somos la iglesia del Señor. Nunca va a pasar. No hay por qué tener miedo. Y esta es la buena noticia. La buena noticia es que en el reino de los cielos hay un espacio para todos sin importar nuestra condición. Es también un lugar donde hay restauración. Es un lugar donde hay sanidad espiritual principalmente, pero también física, mental, emocional, de relaciones. Es un lugar donde no importa cómo venimos, en el momento que el Señor abre su boca y habla su voz y escuchamos, en ese momento somos liberados. En ese momento somos cambiados. El reino de los cielos es un lugar donde en el momento en que creemos el evangelio, no importa cuál haya sido la prisión donde Satanás nos haya tenido por tanto tiempo, en ese momento las cadenas de impiedad se rompen en nuestra vida. En ese momento escuchamos: eres libre de tu azote, eres libre de tu enfermedad. En el reino de los cielos, aunque no pareciera haber mucho avance, porque doy 3 pasos para adelante y 2 para atrás, la luz y la vida de Dios está invadiendo completamente mi vida. La luz y la vida de Dios están invadiendo completamente cada rincón de la creación. Y aun cuando piensas que Dios no está haciendo algo, Dios siempre está obrando y ganando terreno, aún en la más densa oscuridad. Esta es la historia del evangelio, ¿no es cierto? Que Satanás pensaba que estaba ganando la lucha porque había llevado al Hijo de Dios a la cruz. Que el diablo creía que en el momento en que trajera todo el poder del ejército romano y todo el odio de la religión de los líderes de los judíos y toda la maldad de la humanidad, y cuando trajera en ese lugar a la cruz todo lo malo iba a matar a Cristo. Lo que no sabía es que era Dios mismo juntando todo el pecado en un lugar, como dice la Escritura, para matar en el cuerpo de Cristo al pecado. Es decir, que en el momento más oscuro, en el momento más trágico, en el momento más horrendo, no es porque Dios no estaba obrando, es precisamente porque Dios estaba obrando. Y porque estaba invadiendo con su luz la más densa oscuridad. Y esa es la buena noticia del reino de Dios. Esa es la buena noticia del evangelio. Es el lugar donde uno puede venir y escuchar la voz del Señor que dice: ven, acércate. Es el lugar donde uno puede escuchar la voz del Señor diciendo: queda libre de tu azote.
Es el lugar para los que no cumplen las reglas, pero también para los que cumplen las reglas. Es el lugar donde cabemos todos. Y esto nos debe llevar a una profunda confianza en Dios, una profunda esperanza en Dios. Cualquiera que sea la situación que enfrentamos hoy, nos debe llevar a un lugar de plena confianza en Dios. Porque nada va a detener los propósitos de Dios en nuestra vida. ¿Recuerdan lo que leímos en el Salmo en la mañana? Decía, Jehová cumplirá sus propósitos en ti. Sí, Jehová cumplirá sus propósitos en ti. Pero también debe llevarnos a un punto donde nada debe detenernos para compartir ese mensaje de esperanza con otros. Nada, ninguna cosa debe detenernos ahora nosotros para poder decir a cualquiera que se encuentre en cualquier situación, decirle, hey, hay una esperanza en el reino de Dios. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Hay una esperanza, hay una entrada, hay una puerta. Jesucristo es la respuesta, es la solución. Porque no podemos quedarnos únicamente nosotros con esta gran noticia. Debemos compartirla con otros para que el reino de Dios continúe avanzando en nuestras vidas y en las vidas de otras personas. ¿Qué les parece?